Tabasco, la cuarta transformación. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos en esta edición más de Tabasco, la cuarta transformación. Les saluda con mucho cariño su amiga Lía Ramírez. Y también su amigo Pedro Barrada. Y hoy hablaremos sobre las acciones instrumentadas para el rescate y la conservación del manatí. Ya habíamos platicado del manatí en un podcast que sacamos en julio y la verdad es que es sorprendente la cifra histórica de mortandad que tiene este animalito. Hablamos de un aproximado de 58 ejemplares que perecieron en la entidad. Y existe un programa anunciado por el gobierno federal y estatal para entender esta problemática. Se llama Ríos Saludables, Bienestar de las Comunidades Ribereñas y Conservación del Manatí. Sí, hay que recordar que este programa vino a compactar acciones que las autoridades iniciaron en el 2018 en atención a una emergencia por la mortandad histórica. Un total de 58 ejemplares muertos a lo largo de ese año, de este animal que del país es en Tabasco donde más abunda. Bueno, las buenas noticias que les traemos es que gracias a este programa se tienen ya los primeros avances en cuanto a la localización de las rutas estacionales del manatí, monitoreo de los sitios más contaminados de los ríos Vitzales, donde se registró la mayor parte de mortandad en el 2018, la liberación de lirios en varios canales, así como de estrategias para rehabilitar a ejemplares de este sirénido. Esto es muy interesante porque se trata de acciones que resultaron exitosas y que por lo tanto pueden ser replicadas. Y de lo que les vamos a hablar es a partir del conocimiento y experiencia de nuestros investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Se trata del resguardo y traslocación de dos manatís que fueron rescatados en julio del 2018 en lagunas de Jonuta, de los que expertos de la UJAT lograron su recuperación de su salud en la estación central de Tres Brazos de la Reserva de la Biosfera de Pantanos de Centla, como su sobrevivencia al ser depositados en otro cuerpo lagunar. El primer ejemplar fue un manatí joven de 2.9 metros de largo, que presentaba 2 heridas de arpón y una notable pérdida de peso. A este se le llamó Muñeco. Y el segundo, una hembra, que se encontraba deshidratada y que ya en resguardo tardó más de una semana en empezar a comer por sí sola. A este manatí se le llamó Dayami. La novedad es que ambos ejemplares fueron liberados a finales del 2018 en el paraje Tres Brazos, a la altura de la laguna El Coco, en Pantanos de Centla, con una minuciosa y rigurosa maniobra que va desde el horario hasta la atención de veterinarios de manera preventiva y por consiguiente su observación. Pero aquí, estimados amigos, déjenme que les comente que la observación no fue de horas, sino de días, semanas y meses. Pues a ambos manatís se les colocó transmisores VHF con los que se logró dar el seguimiento a lo largo del 2019. Y la otra estrategia para salvaguardar a los manatís fue la de atender a 7 manatís de menos de un año de edad, digamos bebés, que fueron encontrados solos a inicios del 2019 en sitios distintos. No sabemos si porque sus madres fallecieron o porque se extraviaron. La cuestión es que en el caso de estos ejemplares se les atiende aún en los estanques del área de acuicultura de la División Académica de Ciencias Biológicas de la UJAT. Y esta acción que respondió a la contingencia por mortandad que se presentó en el 2019, ahora en menor medida, también ha resultado un éxito. Todos los manatís que llegaron bebés han crecido y están bien nutridos. Y en esto fue una labor titánica, pues estas criaturas requirieron de leche de polvo especial, no cualquier leche, la cual se les suministró en biberones, algo nunca hecho en cuanto a una labor de investigación universitaria. Pero mejor para conocer de viva voz sobre estas acciones, escuchemos la entrevista hecha por mi compañera Lía al doctor León David Olivera, quien es uno de los principales expertos de la UJAT que coordinaron estos dos proyectos. Y no solo de estas estrategias, sino también de otras que han ayudado a mejorar las condiciones del manatí en los ríos y lagunas de Tabasco. Para explicarnos mejor, ¿cuáles son las condiciones ambientales del 2019 en comparación a las del 2018 cuando se registró la peor mortandad del manatí? Bueno, pues hemos visto que el año pasado tuvo condiciones especiales en esa cuenca específicamente. Estuvo muy seco, hubo poca lluvia, el agua quedó recirculando sobre el mismo sistema, entonces hubo concentración de contaminantes, materia orgánica, hubo altas temperaturas y todo eso junto con tóxicos específicos pues causó problemas el año pasado. Este año no estuvo tan extremo como el año pasado,
y además se hicieron unas acciones preventivas sobre todo a finales del año pasado y a principios de que fue la liberación de canales por la vegetación acuática, por los lirios sobre todo. ¿Me podrías precisar qué tanto se avanzó en monitoreo de la calidad del agua en la zona del río Vitzales, que fue una de las zonas con mayor mortandad? Sí, antes no era un punto prioritario para el monitoreo de los escurrimientos y de la calidad del agua. Este año se estrechó eso y sobre todo como que se amplió el espectro de parámetros que se monitorean. Por ejemplo, se incluyó las cianotoxinas por el problema de la posible mortandad por cianobacterias, el pH, algunos agroquímicos también están siendo monitoreados de manera continua, metales pesados están siendo monitoreados de manera continua. Y entonces, en caso de algún problema, pues se tendría el comportamiento del sistema en esos parámetros ya por un periodo más largo, ¿no? Lo que no se tuvo el año pasado, que se empezó a monitorear el sistema cuando ya empezaban a aparecer los casos de mortalidad. Es decir, que ya se puede tener un intervalo sobre el comportamiento de la contaminación con más puntos de medición y de un mayor número de contaminantes. Pues al final pues sí, hubo un efecto tóxico agudo en los animales. Dentro de las cosas que se exploraron, una hipótesis muy viable es la de las cianotoxinas que producen las cianobacterias. Y las condiciones del sitio estuvieron propicias para el crecimiento de las cianobacterias en la columna de agua, en los sedimentos e incluso alrededor de las raíces de las plantas que consumen los animales. Ante esta situación, ¿cómo están los ríos ahora? ¿Siguen con lirio abundante o se ha ido liberando? Hubo actividades para liberar de lirio los canales principales. Eso es importante porque así se bajan las condiciones de encharcamiento del agua o de entrampamiento del agua en los canales y que sean propicias para el crecimiento de las cianobacterias. ¿En qué ayuda el programa de Ríos Saludables, Bienestar de las Comunidades Ribereñas y Conservación del Manatí, instrumentado por la Semarnat? Bueno, es bastante importante, ¿no? Todos los tópicos que trata el programa son integrales. Hay problemas que son pues, puramente naturales, el crecimiento de las bacterias y de cómo se comportan las plantas, los animales en la zona, pero sí es claro que el hombre tiene un papel importante en este y en otros sistemas, ¿no? Entonces, como decíamos, la gobernabilidad, en que la gente empiece a también valorar su sistema, a participar en el mantenimiento, monitoreo y en la restauración del mismo, también es importante. ¿Qué han detectado del comportamiento del manatí en los monitoreos? Pues se ha contribuido. También todavía falta algo de trabajo por hacer, ¿no? Pero por ejemplo con los animales que pudimos seguir con radios de satélite, pues se han ido afianzando algunas ideas sobre el uso que hacen de los sistemas lagunares de entrada y salida con los periodos de lluvia y de secación, los pulsos de inundación hacen que los animales se muevan adentro y afuera de las lagunas, pero también vemos que los animales tienen identificados algunos sistemas lagunares y se pueden mover como directo hacia ellos, y en la seca utilizar los sistemas de canales o los ríos secundarios que conectan estos sistemas. ¿Ya pueden prever cuáles son los sitios más vulnerables de los manatíes? Pues se está precisamente trabajando en eso, y también a mediano o largo plazo la investigación sobre los movimientos de los animales nos llevaría un poco a eso, a tener sitios críticos, a tener rutas importantes, de manera que cuando hubiera un caso como este pudiéramos predecir hacia dónde vienen los movimientos, cuáles son las áreas más importantes de abundancia. Tengo entendido que por parte de la UJAT instrumentaron como estrategia de conservación lo que llaman la traslocación de los manatíes que han sido rescatados en mal estado. ¿Me puedes platicar en qué consiste? Derivado de la mortalidad que hubo el año pasado, o como una de las estrategias para esa mortalidad, pues se pretendía mover animales de la zona de alto riesgo hacia otras zonas, ¿no? Nosotros lo que pusimos más bien capturar algunos animales, llevarlos a cuarentena, observar, incluso muestrearlos para los problemas de salud, y luego regresarlos a los sitios. Fue un sistema complejo y los animales no son fáciles de capturar, entonces tuvimos un par de animales
en cuarentena en el área de Tres Brazos durante por lo menos de agosto hasta finales de octubre. Luego esos animales ya se liberaron con transmisores satelitales con los que pudimos monitorear los movimientos y con los que hemos podido ver que siguen utilizando la zona de Vitzales como un área ya aprendida. Ah, o sea, ¿fue una estrategia con éxito? Una estrategia con éxito, no exactamente como algunos la veían, ¿no? No era una traslocación de mover a muchos animales del sitio porque es un sitio que no estaba en condiciones, sino mover a algunos animales para ver cómo estaban y también regresarlos al medio o momentáneamente pasarlos a otros sitios en donde no estuviera el problema inmediato, ¿no? Sí sirvió, pero al final nos dio muchos datos de movimientos de los animales, de usos de esta zona de Vitzales, que van a seguir alimentando los modelos para poder tener predicciones de cómo utilizan la zona los animales y poder reaccionar ante contingencias como esta. ¿Me puedes explicar la incursión en la crianza de manatíes recién nacidos rescatados? Aquí en la universidad hemos estado haciendo rehabilitación de crías que quedan huérfanas. Sin embargo, el problema normalmente no es de muchos animales al año. Un promedio de 1 o un animal cada 2 años se encuentra una cría que es necesario rehabilitarlas. También nosotros estamos haciendo esfuerzos para que no haya que rehabilitarlas, para que la gente, si encuentra una cría, se espere a ver si está la madre cerca y entonces no tenga que sacarse el animal a rehabilitación. Pero cuando ya no hay otra opción, se tiene que sacar a rehabilitación. Ahora, el año pasado, este año, ¿no? el 2018 tuvimos bastantes crías que llegaron a rehabilitación a la UJAT. En un momento que hubo 7 crías en rehabilitación. ¿Y cómo les ha ido con este? Pues sí ha sido un éxito, precisamente porque tenemos la capacidad de muchos estudiantes que participan con nosotros en este sistema, porque teníamos las instalaciones, si bien no las mejores, pues instalaciones con las que podíamos responder al problema. También ha sido exitosa porque hemos recibido también apoyos de otras instituciones y personas para esto mismo. En un principio, por ejemplo, el Museo de la Ballena, que es una organización, estuvo apoyando bastante, incluso hasta ahora a través de ella tenemos becas para estudiantes que participan en esto. ¿Se puede revertir la tendencia de mortandad y evitar la crisis como la del 2018? Bueno, la crisis, el problema inusual que se presentó en 2018, creemos que fue algo muy específico que sucedió ese año. Esperemos que no se siga repitiendo en años posteriores. Sin embargo, la presión o los riesgos hacia los animales, posibles fuentes de mortalidad, son varias, son complejas. Ya llevamos muchos años tratando de caracterizarlas y de incidir en la normatividad y en la gestión sobre la especie para poder reducir esos riesgos. Sin embargo, bueno, el cambio climático y las presiones por aumento de población y etcétera, pues son escenarios con los que hay que tratar de lidiar en un futuro que ya está muy cerca, ¿no? Que ya incluso tuvimos efectos. Muchas gracias. Lía, este tema de la conservación del manatí, tal como acabamos de escuchar en voz del Dr. León David Olivera, no es nada fácil. Tan solo en lo que es crianza, considero que fue de lo más difícil, a diferencia de otras especies, porque primero la tarea fue que recuperaran el peso con la pastura que se le dio de alimentación, pero más difícil aún también fue que los expertos de la UJAT consiguieran que estos animalitos tomaran leche en biberón, aun cuando estos sirénidos en el reino animal son de los que tienen una relación bastante estrecha con su madre. De lo que he consultado, en el periodo que originalmente debió ser de amamantamiento de estos animalitos es en sus primeros 2 años. Y déjenme comentarles que a diferencia de otras especies, las hembras solo pueden parir una cría cada 2 o 3 años y ocasionalmente tienen gemelos. Además, el periodo de gestación es de 13 meses, que es uno de los más largos del reino animal. Otro dato es que al nacer, los manatís llegan a medir 1 metro y a pesar 30 kilos. Por todo esto, fue bastante loable que en la UJAT se lograra la crianza de manatís en cautiverio, sobre todo con la ausencia de su mamá. Bien amigos, ahora vayamos a nuestra siguiente sección, Tabasco en la historia. Tabasco en la historia. 16 de diciembre de 1921.
Nace en Frontera, Tabasco, el periodista y abogado Pedro César Ocampo Ramírez. 17 de diciembre de 1977. Muere el radiodifusor Aquiles Calderón Marchena. 19 de diciembre de 1910. Ignacio Gutiérrez Gómez se levantó en armas contra el gobierno porfirista. 20 de diciembre de 1829. Teapa fue capital provisional de Tabasco federalista hasta el 13 de marzo de 1830. 22 de diciembre de 1934. Nace la comunicadora social y periodista Hilda del Rosario de Gómez. 23 de diciembre de 1901. Muere el científico y naturalista José Narciso Rovira Andrade. 23 de diciembre de 1989. Muere el periodista José Pajés Yergo. 30 de diciembre de 1936. Muere el político, periodista y poeta Domingo Borrego Moreno. Y ahora, amigos, que la mayoría de las personas se encuentran de vacaciones, vamos a nuestra sección ¿Qué hacer y a dónde ir?, en la que les recomendaremos sitios que en Villahermosa están muy acordes para festejar la Navidad, como algunos eventos propios de la agenda cultural. ¿A dónde ir y qué hacer? Les invitamos a que visiten con la familia los más de 20 nacimientos que en esta temporada estarán en los parques de la ciudad, que fueron organizados por las autoridades culturales del estado y el municipio. Y en los principales, como el Parque Tomás Garrido, habrá festival navideño, con cantantes y grupos musicales que se presentarán ahí a partir de las 8 de la noche. Además, no se pierdan la oportunidad de los paseos gratuitos en el Chocobús, que recorre todos los días las avenidas de la ciudad. Este autobús parte de la Plaza de la Revolución cada 30 minutos de 7 a 11 de la noche. Y en Plaza de Armas, vayan los sábados y domingos. Podrán escuchar temas navideños interpretados por la banda del gobierno del estado de las 18 a las 21 horas. De los espacios culturales, acudan al encuentro regional de danzas folclóricas y tradicionales de la zona sur, que se efectuará en el Teatro Esperanza Iris a las 9 de la noche, con los ballets folclóricos de cada uno de los estados de esta región. El día 16 se presentará el de Campeche, el 17 estarán los ballets de los estados de Quintana Roo y Yucatán, y el 18 los de Chiapas y Veracruz. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Por lo que desde nuestro corazón, les deseamos que haya unidad y amor en sus hogares. Mucha reconciliación. Nuevamente, les enviamos un fuerte abrazo y el mejor deseo de cerrar con alegría este 2019. ¡Hasta el próximo año!